Vamos a continuar con el programa. Damos la bienvenida en esta ocasión al abogado, quien ya es parte de la casa, porque ha estado en otras ocasiones, tanto vía Zoom como también de manera presencial. Pascal Peña, bienvenido de nuevo. Gracias, Alex. Qué bueno Gracias. que nos conectamos contigo para hablar de temas internacionales que de una u otra manera conectan mucho con la realidad internacional, en donde República Dominicana tiene cierta preocupación. En el caso que compete y que nos ha planteado producción es el caso de Afganistán. Siguen las crisis por allí. De hecho, veía al talibán que daba unas declaraciones que uno se ríe porque de repente de esta parte occidental uno dice, pero en pleno siglo que nos encontramos, 21, o sea, las mujeres por un lado, los hombres por otro. Esta vez le autorizan, perfecto, ir a las universidades, luego de varios años que era imposible, impensable, pero esta vez bajo ciertos códigos. Si se quiere, empecemos por ahí, a entrar en esta dinámica para conectar con la gente y esa realidad que está viviendo esta parte del mundo que preocupa bastante. ¿Sabes? Así es, así es, así es. Y bueno, nuevamente saludándoles a todos ustedes. Por supuesto, es interesante iniciar con esto porque recuerdo que tú, en una pregunta que me había formulado con respecto al derecho de las mujeres, etcétera, yo les decía a ustedes que veía difícil esta situación, en donde a partir de esa igualdad que hasta el momento estaban viviendo, se mantuviera. Y en efecto, mírenlo ahí. En efecto, como tú comentas, Alex, lo que está pasando es, va a haber educación, sin embargo, esa educación va a tener que ser impartida por mujeres, con un código de vestimenta particular y separados, segregados, hombres y mujeres. Incluso Yo leí... se dice incluso van a seleccionar ciertas materias en donde ellas incluso no pueden penetrar más allá. Sí, decía incluso, y dicen las noticias, porque eso lo iremos viendo a lo largo del desarrollo, que en efecto van a estar revisando el contenido de esas materias. Cuando esas materias, esas asignaturas, esas carreras que hasta el momento todo el mundo tenía pues igualdad de condiciones. Hoy, justamente, Naciones Unidas, lo comentaba hace un momento, Naciones Unidas tiene una reunión del alto comisionado para tratar estos temas, pero sobre todo para determinar cómo de aquí a diciembre van a poder pues, colaborar o financiar desde la perspectiva de asistencia humanitaria. Algunos discutían y se habla, pero Naciones Unidas está reconociendo el gobierno el gobierno talibán. Y aquí hay que recordar que en Naciones Unidas y la Carta de Naciones Unidas no autoriza el reconocimiento de estados. Claro. Sin embargo, desde la perspectiva humanitaria, sí tiene la capacidad, sí tiene las condiciones de buscar pues, cómo colaborar. Y se está hablando de 600 millones de aquí a diciembre. Pascal, que me gustaría que puntualizara qué es lo que nos reconoce la Carta de las Naciones Unidas, de Estado o de golpe de Estado, de grupos que surjan de forma... para que lo puntualice. Excelente, excelente. Sí, me sí, permite aclarar. Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas, así también incluso la Carta de la OEA, indica claramente que no le compete declarar un Estado como Estado. Todos nosotros sabemos que República Dominicana tiene una delimitación claramente territorial, tiene un gobierno, tiene una población, etcétera. Teóricamente existen dos teorías, dos formas en las que el derecho internacional reconoce a un Estado si existe o no. Una es la teoría constitutiva y otra es la teoría declarativa. La teoría constitutiva, básicamente, la teoría constitutiva y declarativa, una te dice los Estados te tienen que reconocer a partir de ¿qué? Suscripción de tratados, relaciones bilaterales, etc. La otra es yo Estado me reconozco a mí mismo con las condiciones de territorio, persona y la administración básica. Sin dudas, hasta el momento tenemos a un Afganistán que se ha declarado a sí mismo como, bueno, ya existía, ¿verdad? Pero un gobierno beligerante, en principio, desde la perspectiva del derecho internacional, que se ha reconocido con los poderes correspondientes. Cuando los estados, y ahí está el tema, cuando los estados comiencen a través de relaciones bilaterales, acuerdos, reconocimiento de ciertas situaciones o relaciones, a tratar ya con ese gobierno que actualmente es un gobierno de facto, pues entonces ya el derecho internacional en principio le da la autorización de poder actuar a larga y ancha de la comunidad internacional. Y entonces eso es lo que está ocurriendo si Estados Unidos manda ese paquete de ayuda de 600 millones de dólares. Está reconociendo a Talibán. Pudiese ser, pero
justificación del tal vez por qué no, es porque en el derecho internacional, haya o no un Estado, es posible lo que se denomina asistencia humanitaria. La asistencia humanitaria Ya. es la que permite, y eso se ha visto con otras situaciones de igual, pues, con calamidades como estas, permite que a través de envío de medicamentos, envío de comidas, etcétera, se pueda apoyar y colaborar. En principio, Naciones Unidas lo que se está es sentando a validar que, y es mi parecer, básicamente lo que está haciendo es validando que no hay forma que la comunidad internacional vuelva atrás, de que estos 20 años han sido ¿cómo podemos decir? Se perdieron tal vez 20 años. retroceso. Bien. En Pascal, cierto ¿sabes modo, que pese a que es hoy que comienza esta 48 sesión y lo hace con el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hay críticas desde ya, especialmente porque, recordemos, se convocó a una sesión especial el pasado 24 de agosto para abordar específicamente el tema Afganistán y se adoptó la medida que había planteado Pakistán, para muchos muy sutil, solamente una comisión reguladora directamente por Bachelet, que es quien la rige. Entonces, en ese sentido, a pesar de que pese a lo que está pasando en Afganistán, se piensa también contemplar la situación de Venezuela y otras naciones del mundo, ¿qué piensas que se pueda contemplar, ya que en esa sesión extraordinaria no se dieron esos puntos neurálgicos, como se quiso decir, acerca de Afganistán? Básicamente lo que vamos a ver, y tal vez estoy nuevamente avanzando y sabrá Dios si, como dije, lo de los derechos humanos va a pasar igual. Pero yo no creo que lo que vaya a suceder es más de lo que ustedes están viendo desde ya. ¿A qué me refiero? Hay un proceso de adaptación que la comunidad internacional va a estar realizando durante este tiempo, pero adaptándose a la situación de Afganistán. No al revés. Recuerden que lo que trató la comunidad internacional fue de occidentalizar Afganistán y no le funcionó. Hoy, si bien es cierto, hay algunos derechos tal vez que podemos notar, como el de la educación de las mujeres, pero sin dudas temas como eso, como el tema económico, la financiación, de cómo eventualmente se va a vincular el Estado con la comunidad internacional, esos van a ser los temas. Ustedes se van a dar cuenta que la comunidad internacional, que Naciones Unidas, que el alto comisionado, que en efecto quien lo preside es la expresidenta chilena Michelle Bachelet, no va a tomar medidas que sean de carácter coercitivo, sino procurar garantizar derechos como el de los derechos de las mujeres, el derecho de la educación de jóvenes, entre otras cuestiones. ¿Es esa la lectura que pudiésemos darle además a la visita que realizó el ya pasado fin de semana el primer ministro de Qatar a este gobierno en Afganistán? Así es. Y básicamente, ¿cómo se van a estar relacionando? Entonces, insisto, nos vamos a estar dando cuenta que lo que se está es procurando cómo relacionarse con Afganistán, cómo la comunidad internacional, cómo los países se van a estar relacionando con Afganistán. Y Afganistán ahora, y yo quiero que nosotros estemos claros, Afganistán tal vez por más que lo veamos como un estado que se encuentra tal vez en el Paleolítico, yo creo que Afganistán ha evolucionado y ha entendido la importancia de las relaciones internacionales. Yo creo que esto hará... ¿Afganistán o Talibán? Muy buena pregunta para aclarar. Los talibanes, así es, los talibanes. Lo que pasa es que los talibanes hoy son Afganistán, pero en efecto los talibanes, en donde, como sabemos, los talibanes tienen una cultura y unas creencias muy firmes. Muy arraigada. Muy arraigadas. Sí. Y de hecho, fíjense cómo con el mismo tema de los derechos de las mujeres, están manteniendo sus creencias arraigadas. No negocian, ¿eh? No negocian. Pero están cediendo, permitiendo la educación. Sí. Eso sí, yo veía veía ayer o antes de ayer, que, por ejemplo, quienes van a dar clases deben ser mujeres, obviamente porque se va a dar clases a las mujeres, pero si no hay capacidad para que sean mujeres, entonces las clases se van a dar ya sea de manera virtual o ya sea a través de
tecnología. Y ya no hay mujeres en el gobierno trabajando. En ese sentido, también es importante que puntualicemos acerca de las declaraciones que emitió el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el pasado sábado, en el orden de ese atentado del 11 de septiembre de 2001. Calificó a el presidente Joe Biden como incompetente. Pero me llamó mucho la atención porque este acuerdo de retirar las tropas se firmó en el gobierno de Trump. ¿Qué lectura le damos? Pregunta nuevamente interesante. ¿Por qué? Gracias. Porque estamos viendo dos situaciones de las que se nada para un lado y que se nada para otro. Estamos viendo desde la perspectiva política, por supuesto, un Trump que lo que está haciendo es atacando. Y de hecho, si ustedes ven medios europeos, muchos incluso están entendiendo que Biden es incompetente y que en algunas ocasiones se ha hablado de que tiene hasta problemas de... Es que ese es el mensaje que se codifica. Y ese es el mensaje que se está explotando. Ahora, noten también, insisto, ese es de la perspectiva política y es Claro. tratando de avanzar y atacar. Recuerden que Trump tiene es el partido conservador, ¿verdad? Y Biden es un partido, o pertenece a un partido mucho más abierto. Pero al mismo tiempo, nosotros estamos viendo que si bien el acuerdo fue suscrito por y se comenzó a implementar con Trump, fíjense que no hubo una salida absoluta, sino que se mantenía el control. ¿Por qué? Porque la teoría, o mejor dicho, lo que Estados Unidos ha entendido y que ahora muchos todavía están alegando, es que esto va a generar potenciales actos terroristas. Y en ese caso, ante un posible ataque, existen situaciones donde se necesitaba mantener en el territorio de Afganistán al menos un contingente militar. Y vamos a hacer un análisis quizá un poquito más profundo porque esto es interesante. Lo que establece este acuerdo es que las tropas se iban a ir retirando de forma periódica, paulatina, y que iba a finalizar coincidentemente con la presencia de Joe Biden en el poder. Se pudiese tornar un discurso meramente político, porque recordemos que el talibán fue conquistando territorios paulatinamente en la medida en que se iban retirando las tropas. No fue de un día para otro hasta el día 15 de agosto, que fue cuando finalmente entró a gobernar. Así es, pero notemos que también, como lo dije en una entrevista anterior, recuerden que la comunidad internacional no es quien tiene la obligación de un país u otro, sea de Afganistán, sea de Haití, sea de Venezuela. La comunidad internacional procura, por supuesto, generar una especie de igualdad entre los estados, que de hecho lo reconoce la Carta de Naciones Unidas. Pero la responsabilidad siempre estará a cargo del propio estado. Por eso, cuando vemos una situación como esta, yo creo que al final de la entrevista pasada, lo hablábamos fuera de cámara, Estados Unidos no tenía ni tiene la obligación de por qué quedarse ahí con Afganistán. Recuerden que hay un gasto de recursos, y si lo vemos así, ese gasto de recursos implica que no es la comunidad internacional, son los estadounidenses que están pagando. Y ahí pueden haber otras situaciones que hicieron tal vez que se tomara una decisión ya de forma clara y tajante. Sin dudas, las razones por las cuales hace 20 años Estados Unidos invadió Afganistán, que todos sabemos, ¿verdad? La búsqueda de Bin Laden, que el tema de las armas, etcétera, etcétera, etcétera. Como ustedes saben, eso al día de hoy, conmemorando hace unos pocos días el 11 de septiembre, sin duda ya no tiene justificación ante la comunidad internacional. Y al no tener justificación, no le queda de otra que salir. Lo natural era que pasara esto. Lo natural era que que los talibanes nuevamente tomaran el poder. Quizás bajo otras condiciones, por eso se intentaba mediar. Pascal, debemos despedirte. Se nos agotó el tiempo, me indican en producción, pero antes me voy a robar un minuto para hacerte una consulta. Me dicen que negativo. Va a ser bastante breve. Sí, mi productor me va a apoyar a la larga. Es acerca de un acuerdo que se firmó en Haití con los representantes de diversos partidos políticos el pasado sábado, con miras a crear un gobierno más sólido, una nueva constitución, convocar a elecciones finalmente. ¿Qué podemos decir al respecto? Que ojalá que así sea, ojalá a partir de Haití, pues con esta colaboración y esta ayuda,
pues lograr un Estado un poco más firme. Sin embargo, no solo se necesita colaboración institucional, sino también de carácter económico y logístico. Ojalá que se visualice y que de manera, pues con todos los actores involucrados se logre algo positivo. A la Ojalá República que Dominicana sí. le conviene. Ojalá. Y es que muchas veces no solamente es un asunto de voluntades, sino que va mucho más allá. Igual, bueno, para despedirte, amén de usted estar o no de acuerdo con esa solicitud, esa petición que hace de ayuda humanitaria de la ONU, esos $600 millones para Estados Unidos, hay que decir que, bueno, estuve leyendo, el 97% de los afganos pues están en extrema pobreza, ¿no? Y el 93% ni siquiera tiene para comer, o sea que... Vale la pena. Vale la pena, creo Sí. que es entendido, ¿no? Esta toma de decisión muy justa y muy humanitaria tal cual, ¿no? Doctor Pascal Peña Pérez, ¿usted pudiera regresar en breve tiempo para que abordemos el tema Nicaragua y lo que está pasando, como le demos una miradita a América Latina? Lo primero que te debo decir, ¿cómo decir que no frente a la televisión? Pero, ¿Verdad? Se me chispoteó, qué Siempre pero en compromiso. segundo lugar, por supuesto, yo me siento ya en familia conversando Claro aquí que con sí. ustedes. O Nosotros sea que como tal también te sentimos muchísimas así. gracias, De Alex, verdad que sí. muchísimas Pascal gracias. Peña, Que por entonces, supuesto. le Nicaragua y agradecemos, Brasil, hablaremos. es otro tema digno de debate. Agradecemos al doctor Pascal Peña con nosotros, este abogado internacionalista, quien ha estado pues acompañándonos en estos temas, que le damos una mirada al ámbito internacional de una forma pues muy puntual y sobre todo muy certera, como es la óptica del doctor Peña.